Muy buenas tardes, estimados y estimadas. Espero que estén sumamente bien. Por fin nuestra sesión con invitados, ¿verdad? Con un exalumno de la carrera. Matías tuvo la gentileza ¿cómo se llama?, de adaptar su agenda a nuestro horario y nada, pues muchísimas gracias Matías por el compromiso y sobre todo por la oportunidad de poder transmitir, ¿verdad?, toda tu experiencia y cómo se llama, y sobre todo tu visión, que es sumamente importante para generaciones más jóvenes o en formación. Y nada, pues ¿cómo se llama? Te doy el espacio para que te puedas presentar y poder partir, ¿cómo se llama?, tu presentación, que de forma muy amable vuelvo ¿cómo se llama?, a agradecer. Y nada, te dejo el micrófono a ti y muchísimas gracias y muy bienvenido también a tu escuela. Muchas gracias, profe. Bueno, yo soy un ferviente creyente de que estas instancias son súper útiles, el poder desarrollar aprendizaje, el poder trabajar tanto en los procesos de práctica o en el trabajo colaborativo es fundamental para que, no sé, estudiantes o practicantes puedan también nutrirse de las experiencias tanto de otras personas dentro del área como personas dentro de áreas aledañas. Por esa misma razón, hoy en esta charla nos acompaña Daniel Jerez, que es practicante dentro de BM Guayadar, que es la agencia donde yo trabajo. ¿Por qué? Porque esa idea o esa mentalidad de entregar conocimiento y de entregar las herramientas y el trabajo colaborativo debiese ser la mentalidad que todos nosotros como futuros profesionales o profesionales que ya están desempeñándose, haciendo la práctica, debiese ser la mentalidad con la que nos relacionamos con el resto de personas. Un poquito de contexto o información personal, me llamo Matías López, soy planner estratégico, soy originario de la ciudad de Quillota, estudié en el Duc de Viña como ustedes, me relacioné con la gran mayoría de los profesores que hoy en día ustedes se relacionan, trabajo en el área estratégica y he trabajado a lo largo de mis 3, 4 años de carrera con marcas del rubro automotriz, alimento y belleza, personal care, tissue, retail, telefonía, home improvement, categorías bastante diversas, las cuales también han logrado nutrir distintas aristas dentro del desarrollo estratégico. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente son puntos de interés donde se pueden llegar a vincular, donde hay aprendizaje en todas las categorías que pueden nutrir a otros segmentos. Un ejemplo claro yo creo que es la categoría automotriz, como fue tomando a lo largo del último tiempo códigos súper de retail, que es una categoría que si bien no es cercana a ellos en la práctica, sí fue adquiriendo códigos muy similares. Entonces, esto más que nada para concretizar por qué es interesante y por qué es fundamental poder trabajar con distintas categorías que nos vayan entregando este conocimiento. Mi práctica profesional yo la realicé en Brandbook, que ahora se llama Grupo BBK, que es una consultora. Una consultora. Yo ahí trabajé en el área también de estrategia, hice mi práctica, y después empecé a trabajar en Avas Group, que es una agencia que tiene departamento de estrategia bien robusto, y además de eso es una agencia centrada en medios, que también tiene creatividad, pero su gran fuerte en medios, lo cual también te va dando otro background del conocimiento y de ciertas formas de pensar la estrategia. Y hoy en día me encuentro trabajando en BML, ya voy a cumplir un año en BML, el cual también ha sido un proceso súper nutritivo y lleno de nuevas formas. Yo creo que como conocimiento para el futuro, todas las agencias tienen su propia forma de trabajar y nosotros nos tenemos que ir adaptando y adquiriendo el mayor conocimiento posible en torno a ellas. Un poco lo que vamos a revisar en esta presentación es el rol de la estratega, intentar descifrar o intentar qué es lo que hace en sí, ver un poco de la construcción de marca y cómo podemos ir trabajándola, entregando ciertas herramientas para poder desarrollarlo. Entender también el área estratégica en un 360 o todo
lo que vive dentro de la área estratégica, cómo son los procesos, y finalmente una reflexión final en donde es algo más personal y donde se busca entender cómo es mi visión sobre el área, ¿ya? Entonces, partiendo por la idea de cuál es el rol del estratega, yo diría que nuestro principal rol es dilucidar interrogantes, ¿ya? Yo creo que de ahí parte el camino de un estratega y el pensamiento que éste debe tener. Muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a una persona que viene a postular a un cargo o a hacer una práctica, vemos también casi tiene esa mentalidad de estratega o esa mentalidad por intentar descubrir cosas, por intentar adquirir nuevos conocimientos, por intentar generar el pensamiento crítico. Yo creo que el pensamiento crítico es algo fundamental dentro del planteamiento estratégico y dentro del proceso de desarrollo de las personas que se desempeñan en el área. Eh, eh, Así como a grandes rasgos, nosotros buscamos una comprensión mucho más acabada desde el consumidor, tanto desde lo social y lo cultural, como también de reconocer ciertas tendencias del mercado que nos puedan aportar o que pueden aportar valor a nuestras categorías, las categorías con las que trabajamos, o también con las marcas que trabajamos. Existe una infinidad gigantesca de fórmulas, de métodos para poder entender el proceso estratégico, pero finalmente, como dije al inicio, cada agencia también va delimitando ciertos procesos o tiene mecánicas que ya son preestablecidas de la agencia, ya sea por su visión o ya sea por su estructura jerárquica o por la mentalidad que buscan traspasar a las acciones que realizan, tanto creatividad, estrategia, medio o el área que sea, pero en muchas ocasiones hay algunos formatos ya preestablecidos. Yo el que les presento en este caso específico era uno bien interesante que hablaba sobre las verdades y que lo utilizaba bastante Abbas, ¿ya? Donde lo que se intentaba encontrar eran certezas en el proceso de aprendizaje, o en el proceso inicial, que es todo el proceso de research y análisis, en donde veíamos la verdad cultural, la verdad de la marca, del mercado, la verdad del consumidor y la verdad de la marca. Estas cuatro verdades buscaban generar un marco conceptual que va desde lo general, como puede ser la cultura, cómo entiende la sociedad ciertos aspectos, hasta algo tan específico como es cómo todas estas cosas que vivimos, el mercado, el consumidor, la cultura, cae y repleta lo que nosotros entendemos como nuestra marca, ¿ya? Y desde ahí encontrar una oportunidad para poder llenar esa marca de valor. Entonces, y otra cosa interesante o mecánica interesante, y bajo esta misma lógica, encontramos este proceso o este formato que es el del Tensity, que es un formato utilizado en VML, en donde se busca dar tensión o que las marcas tengan tensión en el discurso, ¿ya? Con la finalidad de poder generar marcas más amplias, marcas que sean más interesantes para el consumidor. Este es el caso de Topex, en donde se busca la máxima recompensa y alto en calidad, que finalmente, para entender a ciencia cierta el Tensity, la clave es que deben ser conceptos que están que son disonantes, que son contrarios, que están a veredas distintas para que puedan estirar la marca y esta pueda conectar con distintos aspectos desde otras perspectivas. Ejemplo, máximo recompensa hace relación a máximo rendimiento, buena ecuación precio-calidad, fácil de trabajar, compañero de obra. Si lo llevamos, no sé, a ver, a un ejemplo de productos chinos, ¿ya? Uno cuando adquiere un producto chino, lo que generalmente espera es que sea de muy económico, pero de baja calidad. Entonces, lo que intentan hacer los Tensity en distintas situaciones es decir, puedes tener un producto chino que se preentiende que es de mala calidad, pero lo abrimos hacia otra arista, haciéndolo que sea un producto de buena calidad. Entonces, entrega beneficios por dos sectores distintos que se pueden ampliar. Otro caso clásico es el de Marilyn Monroe, en donde se menciona la inocencia como un atributo del personaje del rostro y como la sensualidad como un atributo en tensión con la inocencia, ¿ya? Entonces, esa es como la mentalidad o esa es como la estructura que tiene la atención de marca. Pero cuando pasamos
a la construcción, todo lo que hablamos previamente y todas las acciones que se realizan asociadas a las marcas desde nuestra perspectiva estratégica deben estar abocadas a esto, que es la construcción de marca. Y aquí vemos un poco algunas, vamos a ver tres estructuras o tres etapas dentro de la construcción de marca, en donde van dando luces hacia dónde o de qué manera se puede ir formando o de qué manera la estrategia va generando esta visión. Y es que la construcción en primera instancia siempre debe ser el faro que nos guíe dentro de nuestras acciones. ¿Ya? En esta estructura se toman varios formatos y se unifican. El formato central acá es el Golden Circle, en donde por medio del qué hacemos, el cómo lo hacemos, llegamos al por qué lo hacemos. Y desde el por qué lo hacemos pasamos al desarrollo de una visión, de una misión. Y todo este valor del por qué lo hacemos empieza a conectarse directamente con la identidad de marca desde la perspectiva de crear valores, creencias que se asocian a este concepto de propósito o de por qué lo hacemos, guiándolo a acciones concretas que sean medibles, ¿ya? Entonces, este formato, esta estructura de entender la construcción de marca integra varios estudios, varios formatos que finalmente van dando vida al corazón o al fuego inicial de lo que es construir una marca. Y bajo esa misma línea nos empezamos a introducir más en lo que es la identidad de marca. Y desde aquí empezamos a entender que de la importancia de esto, ya que es el imaginario central o el primer contacto sensorial con el consumidor. Es la primera instancia o de la primera forma que el consumidor nos conecta con nosotros. El propósito lo va a ver trascender en otras instancias, pero desde lo visual, desde lo emocional y desde lo sensorial, la primera instancia es la identidad de marca, ¿ya? Y es por eso que también juega un rol fundamental dentro del proceso de la construcción, porque finalmente es tangibilizar aquellos valores, aquellas experiencias que se buscan transmitir a través de una identidad que logre conectar con la audiencia o con la audiencia que buscamos lograr o alcanzar, ¿ya? Entonces, tenemos estos dos grandes parámetros en donde vemos la brand idea, que es este gran concepto que le da el corazón y que viene directamente desde el propósito, y también las razones para creer, que son estas razones de peso desde donde la marca se sustenta. Y esos dos puntos se aglomeran o se conectan directamente con lo que nosotros estructuramos como posicionamiento desde la experiencia y también desde la personalidad, entendiéndolo como valores asociados a darle una identidad o a darle un marco teórico de lo que es la marca o de cómo sería la marca. Aquí hay algunos otros formatos que se utilizan, que es, por ejemplo, utilizar personajes que son muy conocidos, no sé, el más clásico es Steve Jobs, que es una forma de graficar una marca o de darle una identidad inicial y desde ahí empezar a construir en base a valores, en base a experiencia, creencia, qué es lo que realmente es la marca. Y finalmente entramos al brand equity, que es esta búsqueda por crear marcas que construyan valor hacia el consumidor. Se puede determinar el valor de una manera de estos aspectos, que son 7 puntos clave, en donde el consumidor puede retroalimentar y entender o percibir hacia la marca casi es relevante para este. Algunos puntos importantes de brand equity es la lealtad, la familiaridad, la awareness, la preferencia, disponibilidad, asociaciones y identidad. Entonces, aquí empezamos a ver que se ven tangibles algunos puntos que se mencionaron en los otros dos. ¿Y cómo las marcas ven tangible esto? Yo creo que un buen caso para graficarlo sería hace el 2018, si no me equivoco, Notco lanzó un sachet de mayonesa, pero era un sachet individual como los que vienen en McDonald's o en esas líneas de comida, y generó gran revuelo porque finalmente la marca tenía todo un discurso en torno a la sostenibilidad, a la reducción a vivir en un mundo más limpio, ¿ya? Desde lo animal, desde la producción y también desde lo sostenible.
Entonces, al lanzar ese producto, la marca falló en la lealtad hacia, o lo que entregaba hacia los consumidores. Y los consumidores empezaron a funar a la marca o a reclamar contra la marca para que dejara de lado esta línea de productos que había sacado. La marca vio cuestionada la lealtad que existía frente a ella y tuvo que tomar decisiones. Estos 7 puntos debiesen estar en equilibrio constante de la marca, si bien hay algunos puntos que pueden ir variando y que pueden ir viéndose un poco vulnerados. El ideal es que cosas como la lealtad, la familiaridad, la identidad y la preferencia nunca sean derribados o dilatados, sino sean los atributos más potentes que el consumidor debe adquirir hacia la marca. Y finalmente, porque son importantes estos 3 puntos, y es más que nada porque de esta manera podemos tener una visión más ampliada de lo que es la construcción de marca, entendiéndola en lo interno y en lo externo y en lo colectivo, ¿ya? Lo interno, en este caso, que sería la etapa inicial, sería el propósito. Lo externo sería la identidad, cómo la marca se muestra, el imaginario visual. En lo colectivo sería el brand equity, que es finalmente entender cómo la marca es percibida por nuestras comunidades. Entonces, desde este punto empezamos ya entendiendo un poco qué es la construcción de marca, cuál es el rol del estratega, empezamos a ver un poco más cómo es el área estratégica, cuál es el flujo de trabajo y cómo esta trasciende también a otras áreas, ¿ya? Y aquí está un poco el flujo de trabajo en cuanto a la entrega de una solicitud y el rol del departamento, en donde vemos que en primera instancia está el cliente, se entrega un brief al equipo, el brief pasa al equipo de cuentas, el equipo de cuentas hace la entrega formal de la solicitud con los tiempos, las responsabilidades. Hay en algunas ocasiones donde los briefs son más complejos, en donde se genera un debrief, que es una réplica del brief para poder solear y para poder concretizar algunos conceptos o algunas ideas que venían medias difusas dentro del brief. En algunas ocasiones se requiere información adicional para poder entender a mayor cabalidad la solicitud. Pero esa etapa de la entrega de la solicitud a los equipos es dentro de equipos estratégicos como también dentro de equipos creativos, ¿ya? Pero hacemos este traspaso porque en ese momento el equipo creativo no comienza aún a trabajar, ¿ya? Y por eso pasamos directamente al departamento estratégico. Dentro del departamento estratégico, la relación que tienen las distintas áreas dentro del departamento son la estrategia propiamente tal o creación de marca, analítica y digital y departamento de estudios, que es un punto que vamos a ver un poquito más adelante, si no digo en la siguiente slide. Pero generalmente cuando llegan las solicitudes, ¿quiénes son los que toman la prioridad? Son el área de analítica y digital y el área de estrategia. Y desde aquí se empieza a desprender también el tipo de solicitud que viene y cuál es el formato estratégico que uno entrega hacia creativos. ¿Por qué? Porque existen puntos de vista, existen lineamientos estratégicos, estrategias propiamente tal, y hay que hacer referencia a cada uno de estos. Un punto de vista es mucho más similar a un debrief, que es simplemente entregar una visión, o como dice la palabra, un punto de vista a una problemática situacional que es generada por el cliente o que es solicitada por el cliente para poder generar un desarrollo creativo que no requiere de una campaña tan grande, es simplemente ejemplo. El cliente quiere readecuar su campaña de 2018 Navidad para perdón, 2020 de Navidad para el año 2021. No tiene presupuesto para hacer otra campaña y lo que necesita es entender qué ha cambiado y de qué forma puede cambiar el copy, la frase o la sobreimpresión. Entonces, ahí el equipo estratégico entrega un punto de vista sobre cuáles son las cosas que debiese cambiar, cómo ha cambiado el contexto social, y etcétera, etcétera. Por otra parte, los lineamientos estratégicos son dar ciertas luces del camino estratégico o dar ciertas visiones sobre
hacia qué rumbo se puede ir. Y ya una estrategia propiamente tal cubre muchas más áreas. Es un proceso mucho más grande en donde se ve tangibilizado lo que hay arriba, que pueden ser una estrategia de propósito de marca, puede ser una estrategia de campaña específica o puede ser una diversidad muy grande de solicitudes específicas, ¿ya? Pero finalmente, desde el trabajo en conjunto, desde el área digital y el área estratégica, se pasa a una propuesta. Independiente de la envergadura de esta, se pasa a una propuesta. Esta propuesta Esta propuesta respira dentro de la creatividad y dentro de los medios, ¿ya? La propuesta, ¿por qué puse aquí a creatividad y medios en el mismo lugar? Porque se empieza a generar una simbiosis entre lo que creatividad va proponiendo y cómo por medio de los medios se va ejecutando o se va adaptando a las necesidades que éste necesita cubrir, ¿ya? O la forma de realizarlo. Pero es desde la estrategia donde se empiezan a proponer ciertos canales, ciertas formas de comunicar, conectando desde lo creativo y desde medios. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Porque finalmente desde el desarrollo, desde el research, es donde se empiezan a identificar los hallazgos necesarios para poder conectar con el consumidor, desde lo emocional, creatividad, y desde la utilización de canales, desde medios. Entonces, por eso el planteamiento estratégico que se desarrolla en conjunto entre área digital y área estratégica es fundamental para el desarrollo del trabajo de estas dos áreas, creatividad y medios. Y finalmente después sale el bebé, sale la campaña. El doble clic que había mencionado anteriormente, que son los estudios. Hay muchas agencias, generalmente las transnacionales, que tienen estudios pagados, en donde si yo les pudiese recomendar algo, les recomiendo que se vayan a agencias que tengan estudios. ¿Y por qué? Porque estos contribuyen también al mejor entendimiento de cómo se construyen las marcas. Eh, y debemos saber cómo bajar estos conocimientos también al pensamiento estratégico constante que vamos a desarrollar durante nuestros trabajos. En el caso de Avast, por ejemplo, Avast tenía el Meaningful Brand, que era un estudio de valor de marca bajo la frase el 80% de las personas considera que las marcas no son significativas. Avast trabajaba el Meaningful Brand bajo el ideal de crear marcas significativas. Y en base a ese concepto, nosotros planteábamos toda nuestra propuesta estratégica. Y por otro lado, el VAP es un estudio que está mucho más asociado a los assets de valor de marca, en donde logramos entender cómo se van diferenciando, cómo logran conectar desde ciertas perspectivas las marcas con los consumidores y nos da una visión más amplia a la hora de entender la categoría. Y un poco ya concretizando esto en el proceso específico estratégico, la idea es poder dar carne a las verdades que veíamos anteriormente en la parte de arriba y también acción a la arquitectura de marca, que fueron los temas que estuvimos conversando. El desarrollo de la propuesta estratégica está cargado de información preadquirida, ¿ya? Sobre todo en la instancia de research, en donde se va llenando el vaso del conocimiento para poder plantearse o para poder plantearlo frente a los diferentes hallazgos que son significativos para dar valor al planteamiento que finalmente nosotros propongamos. Dentro de la primera etapa, lo que generalmente se ve es lo cultural, los trabajos de bench, que los trabajos de bench son muy fundamentales y sobre todo los primeros años de trabajo en el área, es una de las cosas que más se hacen. Entender realmente el contexto de mercado y cómo la situación se va adaptando a la realidad local. Muchas veces pasa, a nosotros nos pasa, por ejemplo, que trabajamos con muchas marcas que son regionales o internacionales y generan comunicación a nivel regional. Entonces, tenemos que lograr entender este contexto de mercado y lo cultural a una envergadura mucho más grande, no solamente entendiendo Chile, sino entendiendo
cómo podemos conectar con el mercado y con lo cultural desde una visión más general o en alguna instancia generando campañas específicas por cada país de la región. Y finalmente el consumidor, entender cómo este se va relacionando con las marcas y cuáles son las cosas que dan valor a su motivación de compra o de adquisición. Y luego de eso pasamos a la etapa de analítica. Toda la etapa inicial, que es la etapa de research, es crucial dentro del proceso, es un trabajo que se realiza mucho. ¿Y por qué se realiza tanto? Porque es la forma de nutrir y, como se dice ahí arriba, llenar el vaso del conocimiento. Solamente llegando a aquel vaso del conocimiento podemos llegar a la siguiente fase, que es la etapa de análisis, en donde por medio de todo lo que ya adquirimos necesitamos generar definiciones y oportunidades dentro de aquellos hallazgos que encontramos. Y cuando esos hallazgos no se logran encontrar, porque, no sé, es algo demasiado puntual o algo muy específico o algo de un desarrollo que se necesita trabajar en conjunto, se recurre generalmente a los workshops o trabajos colaborativos. Bajo estos dos procesos de análisis o workshop, es donde se pasa ya finalmente a la propuesta estratégica o a graficar todo lo que vimos previamente. Cuando uno llega a la propuesta estratégica, es la culminación de todos los procesos que se dieron anteriormente, que es el research y el análisis, ¿ya? Dentro de la propuesta estratégica ya empezamos a concretizar aquellos insights que visibilizamos, las tensiones, las verdades que podemos encontrar dentro de la categoría y bajamos finalmente a cuál es la estrategia o cómo se concretiza el objetivo a desarrollar de la campaña, de la marca o del propósito. Y esto más que nada un poco para ver también cómo la estrategia se va ramificando por todos los procesos de una solicitud, ¿ya? Tanto desde lo digital como también desde lo comunicacional de la marca, la estrategia es una de las áreas de donde se puede desarrollar y proponer los caminos por los cuales se guiarán los procesos posteriores de la campaña, tanto en creatividad como en medios. Aquí este es un ejemplo un poco técnico en donde se plantea de que dependiendo de la envergadura de la campaña, generalmente tiene etapas, hitos o eventos, ¿ya? Entonces, aquí nosotros la planteamos como por etapas. Entonces, entendiendo de que esto puede ser solamente una marca, pueden ser 3 marcas, pueden ser 1000 marcas, debemos entender cuál es el rol de cada etapa y también cuál es el rol de los trabajos en conjunto que van a realizar las marcas o la marca en cada etapa. En este caso, en la etapa 1, se ve que va a colaborar la marca 1 con la marca 2 y el rol de esta etapa va a ser educar, ¿ya? Dentro de la etapa 2 hay dos procesos, que está el proceso de la marca 1, que es independiente, y su rol va a ser facilitar. Y dentro de la etapa 2, el proceso 2 va a ser desarrollado por la marca 2 y la marca 3 y su proceso va a ser, o su rol, va a ser el acompañamiento. Finalmente, es fundamental poder dar un rol a las etapas de las campañas para poder generar y tener conciencia de cómo del foco comunicacional que deben tener los procesos creativos que se van a relacionar con estas, ¿ya? Además de eso, también nos permite entender de qué forma podemos conectar o cuáles van a ser los canales necesarios para poder conectar con nuestro segmento o target. Determinando aquellos hallazgos, verdades e insights, la estrategia da paso a orquestar una simbiosis entre todos, ¿ya? Entendiendo cada uno de los puntos, cada una de las áreas, se da esta forma de conectar y dar lugar a cada parte dentro del proceso creativo, ¿ya? Entendiendo el proceso creativo como la culminación o esta parte que le da sentido a todo lo que estuvimos trabajando, a todo lo que se trabajó, es lo que lo representa o lo que lo estructura de forma concreta, es lo que lo baja finalmente. Pero para llegar a eso hay que entregar las herramientas, hay que entregar las plataformas, influenciadores y todas aquellas cosas que son parte del análisis propia de la estructura, que nos van a dar esta visión amplificada
de cómo bajarlos, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo. Esta campaña o este ejemplo está asociado a un segmento generación Z sin grupo socioeconómico específico. En esta etapa lo que se buscaba era la educación y la prevención, ¿ya? La marca 1 trabajaba o colaboraba con la marca 2, eran dos marcas trabajando en conjunto, era una colaboración, ¿ya? Y aquí lo que nosotros, el cliente lo que pedía era como canal troncal, TikTok e Instagram. Nosotros le dimos como rol a la primera etapa educar y prevenir, o educar, y planteamos como canales troncales TikTok e Instagram, que eran los dados por cliente, pero finalmente, bajo la idea de poder generar la educación, empezamos a cuestionarnos cuál canal podría ser más interesante para generar vínculos con el consumidor, ¿ya? Ya empezaron a salir ideas como Twitch, como Discord, que son canales donde existe una relación o una conexión más profunda de las comunidades. Y desde esa misma idea se empezaron a promover distintas líneas de contenido o puntos dentro de estas plataformas como Twitch, en donde están las conversaciones, los videojuegos. Y todo esto, esta parte de Twitch, Discord, las conversaciones, videojuegos, están centradas en conectar con el segmento específico. Pero hay otra pata, que es la pata de poder conectar con un segmento más general, un público más promedio. Y desde ahí se plantea el display ads, que son, ¿vale? Y comunicación de pop-up y todas esas cosas, que finalmente se plantea como otro camino, otra línea, para poder conectar y darle resonancia o amplificar el mensaje. Entonces, después de todo lo visto previamente, de todo lo que se realizó, a nivel de reflexión final, considero que la resiliencia dentro del proceso estratégico es fundamental. La resiliencia, entendiéndola como esta capacidad de anteponerse a ciertas dificultades. La única verdad que nosotros manejamos es que las verdades no son concretas, ¿ya? Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos que ir intentando descubrir, intentando dilucidar, como decía en un inicio, cuál es ese hallazgo, cuál es esa fórmula que podemos encontrar para poder dar valor a las marcas o generar esta construcción de marca, ¿ya? Porque finalmente el tema de construcción y valor son temas que se van relacionando, que tienen finalmente un significado relativamente similar. Pero la resiliencia se conecta con la forma en que nosotros vamos probando, errando y logrando encontrar, y trabajando para logrando encontrar aquellas oportunidades y hallazgos que necesitamos para dar para darle para poder llegar a ese gran concepto o a esa gran idea que es la propuesta estratégica. La propuesta estratégica es cómo se concretiza todo lo previamente visto y analizado. Es un punto culmine que en muchas instancias, como cuando uno empieza, está demasiado enfocado en la parte del bench, en la parte de levantar información, del research, después pasa a la etapa de la analítica, de poder comprender, sacar aprendizaje. Como uno muchas veces se queda en esa etapa, cuesta después concretizarlo y bajarlo a algo específico. Y la realidad, con el tiempo te vas dando cuenta de que la propuesta estratégica es la parte más fácil, porque es la parte final, es simplemente lograr concretizar aquellas cosas que ya revisaste, aquellas oportunidades que ya encontraste y aquellos diferenciales que ya habías levantado. Entonces, debemos tener un pensamiento resiliente a la hora de trabajar estratégicamente, porque nos vamos a enfrentar a complicaciones que vamos a tener que resolver y nos vamos a tener que anteponer a ello, ¿ya? Eso. Muchas gracias.